Richard Baer, comandante de Auschwitz. Orígenes y ascenso en las SS. En la historia del Holocausto, ciertos nombres resuenan con particular intensidad. Rudolf Höss, Josef Mengele, Adolf Eichmann, hombres cuyas acciones quedaron grabadas en la memoria colectiva de la humanidad. Sin embargo, existe un nombre que permanece en las sombras, un hombre cuyo papel fue igualmente crucial, pero cuya historia ha sido menos contada. Richard Baer fue el último comandante de Auschwitz, el hombre que supervisó el campo de exterminio más mortífero de la historia durante sus meses finales y más caóticos. Su historia no es la de un fanático ideológico ni la de un sádico evidente, sino la de un burócrata eficiente, un administrador meticuloso que gestionó la muerte masiva con la misma frialdad con la que otros gestionan una fábrica. Este es el relato de Richard Baer, el comandante invisible de Auschwitz. Richard Baer nació el 9 de septiembre de 1911 en Floss, una pequeña localidad de Baviera, en el sureste de Alemania. Su familia pertenecía a la clase trabajadora. El padre de Baer trabajaba como empleado en una fábrica local y la madre se dedicaba a las labores del hogar. La infancia de Richard transcurrió en un ambiente modesto pero estable, marcado por los valores tradicionales de la Alemania rural de principios del siglo XX. Floss era una comunidad pequeña donde todos se conocían, donde las jerarquías sociales estaban claramente definidas y donde la obediencia a la autoridad se consideraba una virtud fundamental. Durante su juventud, Richard Baer no mostró características que lo distinguieran especialmente. Era un estudiante promedio, ni brillante ni problemático. Completó su educación básica en la escuela local y posteriormente comenzó un aprendizaje en el sector de la panadería y confitería. Este oficio, común en la Alemania de la época, le proporcionó habilidades prácticas y una disciplina de trabajo que más tarde aplicaría en contextos radicalmente diferentes. Los testimonios de quienes lo conocieron en aquellos años lo describen como un joven callado, reservado, que cumplía con sus obligaciones sin causar problemas ni destacar particularmente. La Alemania en la que creció Richard Baer era una nación traumatizada. La derrota en la Primera Guerra Mundial había dejado heridas profundas en el tejido social alemán. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso a Alemania condiciones consideradas humillantes por gran parte de la población. Las reparaciones de guerra asfixiaban la economía, los territorios perdidos alimentaban el resentimiento nacionalista y la cláusula de culpabilidad de guerra generaba una sensación colectiva de injusticia. Durante los años 20, la República de Weimar luchaba por establecer una democracia estable en medio de crisis económicas, disturbios políticos y el ascenso de movimientos extremistas, tanto de izquierda como de derecha. La Gran Depresión de 1929 golpeó a Alemania con una fuerza devastadora. El desempleo alcanzó niveles sin precedentes, llegando a más de 6 millones de personas sin trabajo. Las colas del pan se extendían por las calles de las ciudades, las familias perdían sus ahorros y sus hogares, y la desesperación se apoderaba de amplios sectores de la sociedad. Fue en este caldo de cultivo de crisis económica, humillación nacional y búsqueda desesperada de soluciones donde el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán encontró terreno fértil para su mensaje. Adolf Hitler y sus seguidores ofrecían respuestas simples a problemas complejos. Culpaban a los judíos, a los comunistas, a los traidores internos de todos los males de Alemania, y prometían restaurar la grandeza perdida de la nación. Richard Baer, como millones de jóvenes alemanes de su generación, fue captado por este mensaje. En 1933,
El mismo año en que Hitler llegó al poder, Baer dio un paso que marcaría el resto de su vida. El 1 de mayo de ese año se unió al partido nazi. Tenía apenas 21 años. Su número de afiliación al partido era el 2.934.308. Este número, aunque parezca un simple dato administrativo, es significativo. Indica que Baer no fue uno de los primeros seguidores de Hitler, no perteneció a los antiguos combatientes que lucharon en el fallido Putsch de Múnich de 1923. Baer se unió al partido en el momento de su triunfo, cuando el nazismo dejó de ser un movimiento marginal para convertirse en el poder dominante en Alemania. Apenas un mes después de afiliarse al partido, el 1 de junio de 1933, Richard Baer dio otro paso decisivo. Se unió a las Schutzstaffel, las SS, la organización paramilitar de élite del régimen nazi. Las SS habían sido creadas originalmente como la guardia personal de Adolf Hitler, pero bajo el liderazgo de Heinrich Himmler se transformaron en algo mucho más amplio y siniestro. Himmler tenía una visión grandiosa para las SS. No las concebía simplemente como una fuerza de seguridad, sino como la vanguardia racial del nuevo orden alemán, una orden casi religiosa de guerreros seleccionados por su pureza aria y su lealtad inquebrantable al Führer. Para ingresar en las SS en 1933, un candidato debía cumplir requisitos estrictos. Debía demostrar su ascendencia aria hasta el año 1750 para los oficiales y hasta 1800 para los soldados rasos. Debía someterse a exámenes físicos exhaustivos para asegurar que cumplía con los estándares raciales nazis. Debía ser alto, generalmente no menor de 1,75 m. Debía estar en excelente condición física y carecer de defectos físicos visibles. Richard Baer cumplía todos estos requisitos. Medía aproximadamente 1,80 m. Tenía complexión atlética, rasgos que los nazis consideraban típicamente arios, y podía documentar su ascendencia alemana sin mezcla judía o eslava. El entrenamiento en las SS era riguroso y tenía múltiples objetivos. Físicamente, los reclutas eran sometidos a ejercicios intensos, marchas forzadas, entrenamiento en combate y manejo de armas. Ideológicamente, recibían adoctrinamiento constante en la visión del mundo nacionalsocialista. Se les enseñaba a verse a sí mismos como la élite racial de Alemania, superiores no solo a otras razas, sino también a los alemanes comunes. Se les inculcaba una lealtad absoluta a Hitler y a Himmler, representados como figuras casi divinas. Se les entrenaba para obedecer órdenes sin cuestionamiento, para suprimir dudas morales, para ver a los enemigos del Reich no como seres humanos, sino como amenazas que debían ser eliminadas. Richard Baer destacó durante su entrenamiento inicial, no necesariamente por brillantez intelectual o carisma personal, sino por algo que las SS valoraban enormemente: confiabilidad. Baer era metódico, seguía instrucciones al pie de la letra, no causaba problemas, cumplía cada tarea asignada con eficiencia silenciosa. En una organización que valoraba la obediencia por encima de casi todo, estas cualidades eran extremadamente valiosas. Los informes de sus superiores lo describían como un soldado competente y disciplinado, alguien en quien se podía confiar para ejecutar órdenes sin importar cuáles fueran. Los primeros años de Baer en las SS coincidieron con la consolidación del poder nazi en Alemania. En 1934, Hitler purgó a las Sturmabteilung, las SA, en la llamada Noche de los Cuchillos Largos. Ernst Röhm, líder de las SA y supuesto rival de Hitler, fue asesinado junto con decenas de otros miembros destacados de las SA.
Este evento fue crucial para las SS. Las SA, con sus millones de miembros, habían sido vistas como una amenaza potencial tanto por el ejército regular alemán como por Hitler mismo. Con la destrucción del liderazgo de las SA, las SS emergieron como la principal fuerza paramilitar del régimen, y su poder creció exponencialmente. En 1935, las leyes de Nuremberg codificaron la persecución de los judíos alemanes. Estas leyes los privaron de la ciudadanía alemana, prohibieron los matrimonios y relaciones sexuales entre judíos y alemanes, y sentaron las bases legales para la exclusión sistemática de los judíos de la vida económica, social y cultural alemana. Richard Baer, como miembro de las SS, no solo apoyaba estas políticas, sino que las veía como pasos necesarios para la protección de la pureza racial alemana. El adoctrinamiento que había recibido le había enseñado a ver a los judíos como una amenaza existencial para Alemania, como parásitos que debían ser eliminados del cuerpo nacional. Durante estos años formativos, Baer fue asignado a diversas posiciones dentro de la estructura de las SS. Sirvió en unidades de las Allgemeine SS, la rama general de la organización que se ocupaba principalmente de funciones policiales y administrativas dentro de Alemania. Participó en ceremonias, desfiles y actividades de propaganda que las SS organizaban para reforzar su imagen como la élite del nuevo Reich. Gradualmente, fue ascendiendo en la jerarquía, no por hazañas heroicas o iniciativas brillantes, sino por su consistente confiabilidad y su disposición a hacer lo que se le ordenara sin preguntas. En 1938, Austria fue anexada al Reich alemán en el Anschluss. Baer participó en las operaciones de las SS en Austria, ayudando a establecer el control nazi sobre el territorio recién incorporado. Este fue su primer contacto con operaciones fuera de Alemania propiamente dicha, y demostró la misma eficiencia que había mostrado en el territorio alemán. Ese mismo año, durante la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, las SS jugaron un papel coordinador en los pogromos contra los judíos en toda Alemania y Austria. Sinagogas fueron quemadas, negocios judíos destruidos, judíos fueron golpeados, asesinados, arrestados y enviados a campos de concentración. Si bien no hay evidencia de que Baer participara directamente en la violencia de esa noche, como miembro de las SS, era parte del aparato que organizó y ejecutó estos actos. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Para las SS, la guerra representó una oportunidad de expansión sin precedentes. Himmler había estado desarrollando planes para el reordenamiento racial de Europa Oriental, planes que implicaban el exterminio y expulsión de poblaciones consideradas racialmente inferiores y su reemplazo con colonos alemanes. Polonia sería el primer campo de pruebas para estas políticas genocidas. Richard Baer fue asignado al gobierno general, el territorio polaco bajo ocupación alemana que no fue directamente anexado al Reich. Aquí, las SS tenían poder casi ilimitado. La población polaca fue sometida a un régimen de terror diseñado para destruir a la intelectualidad polaca, esclavizar a la población trabajadora y eventualmente germanizar el territorio. Los judíos polacos, que sumaban más de 3 millones de personas, fueron concentrados en guetos en ciudades como Varsovia, Łódź, Cracovia y Lublin. Estas concentraciones urbanas superpobladas serían el preludio de la solución final. En el gobierno general, Baer trabajó en tareas administrativas y de seguridad. Su papel era asegurar que las políticas de las SS se implementaran eficientemente. Esto incluía la supervisión de la explotación del trabajo forzado, la confiscación de propiedades judías y polacas
y la represión de cualquier resistencia. Los documentos de la época muestran que Baer era considerado un administrador competente, alguien que podía manejar logística compleja y mantener el orden en territorios ocupados. Su falta de escrúpulos morales y su disposición a ejecutar políticas brutales sin cuestionamiento lo hacían valioso para sus superiores. Durante este periodo, Baer también sirvió en la Totenkopfverbände, las unidades de la calavera, una rama de las SS específicamente responsable de administrar los campos de concentración. Esta asignación sería profética. Las Totenkopfverbände habían sido creadas en 1934 bajo el liderazgo de Theodor Eicke, quien había sido comandante del campo de concentración de Dachau. Eicke desarrolló el sistema que se convertiría en el modelo para todos los campos de concentración nazis, un régimen de disciplina brutal, castigos arbitrarios y deshumanización sistemática de los prisioneros. Los guardias de las SS en estos campos eran entrenados para ver a los prisioneros como subhumanos, como enemigos del Reich que merecían cualquier crueldad. El sistema de campos de concentración había comenzado en 1933 con el establecimiento de Dachau, diseñado originalmente para prisioneros políticos alemanes, principalmente comunistas y socialdemócratas. Con el tiempo, el sistema se expandió enormemente. Se establecieron más campos en Alemania: Sachsenhausen, Buchenwald, Flossenbürg, Ravensbrück. Después de la anexión de Austria, se creó Mauthausen. Con el inicio de la guerra y la expansión alemana, nuevos campos surgieron en territorios ocupados. Para 1940, decenas de miles de personas estaban encarceladas en estos campos, sometidas a trabajos forzados, hambre, enfermedad y violencia sistemática. Richard Baer adquirió experiencia en este sistema. Aprendió cómo funcionaba la burocracia de los campos, cómo se gestionaban las poblaciones de prisioneros, cómo se mantenía el control sobre masas de personas hambrientas y desesperadas. Aprendió los aspectos técnicos, la logística de alimentación mínima, la organización del trabajo forzado, los métodos de castigo colectivo, el uso de prisioneros privilegiados como capos para mantener el orden interno. Estas lecciones serían aplicadas más tarde en Auschwitz con consecuencias devastadoras. En junio de 1941, Alemania lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Esta campaña marcó un punto de inflexión en la guerra y en el Holocausto. Detrás del avance del ejército alemán, unidades especiales de las SS llamadas Einsatzgruppen seguían a las tropas, con la misión específica de asesinar a judíos, comunistas, intelectuales y cualquier otro grupo considerado enemigo del Reich. En pueblos y ciudades de toda la Unión Soviética Occidental, estas unidades reunían a las víctimas, generalmente en las afueras de las localidades, las obligaban a cavar fosas comunes y las fusilaban masivamente. Para finales de 1941, cientos de miles de personas habían sido asesinadas de esta manera. Sin embargo, los líderes nazis consideraron que estos fusilamientos masivos eran problemáticos, requerían muchos hombres, consumían mucha munición y, lo que era más preocupante para algunos oficiales de las SS, el trauma psicológico sobre los ejecutores era considerable. Incluso asesinos entrenados mostraban signos de estrés extremo después de disparar a mujeres y niños día tras día. Se necesitaba un método más eficiente, más industrial, más distante psicológicamente. La solución encontrada fue el gas. Los primeros experimentos con asesinatos masivos mediante gas se realizaron como parte del programa de eutanasia Action T4, que había asesinado a decenas de miles de alemanes con discapacidades físicas y mentales entre 1939 y 1941.
En este programa, las víctimas eran conducidas a cámaras disfrazadas como duchas y asesinadas con monóxido de carbono. Cuando este programa fue oficialmente suspendido debido a protestas públicas en Alemania, el personal, la experiencia y el equipo fueron transferidos a la Operación Reinhard, el plan para exterminar a los judíos del gobierno general de Polonia. Se establecieron 3 campos de exterminio dedicados exclusivamente al asesinato masivo: Bełżec, Sobibór y Treblinka. Estos no eran campos de concentración tradicionales con barracones para prisioneros y programas de trabajo forzado. Eran fábricas de muerte puras. Los trenes llegaban llenos de judíos de los guetos polacos. Las víctimas eran bajadas de los vagones, separadas por sexo, despojadas de sus pertenencias y ropas, y conducidas directamente a cámaras de gas donde morían por asfixia con monóxido de carbono de motores diésel. Sus cuerpos eran quemados en fosas abiertas. El proceso entero, desde la llegada del tren hasta la incineración de los cadáveres, tomaba apenas unas horas. En estos 3 campos, aproximadamente 1.700.000 personas fueron asesinadas entre marzo de 1942 y octubre de 1943. Pero existía otro lugar, un lugar que combinaría la función de campo de concentración, centro de trabajo forzado y campo de exterminio a una escala sin precedentes, un lugar que se convertiría en el símbolo definitivo del Holocausto. Este lugar era Auschwitz, y Richard Baer estaba destinado a jugar un papel crucial en su historia. Auschwitz y el ascenso de Baer-Auschwitz. El nombre resuena como pocos en la historia de la humanidad. Para millones de personas en todo el mundo, representa el punto más bajo al que puede descender la civilización humana, el símbolo definitivo del mal organizado, industrializado y ejecutado con eficiencia burocrática. Pero antes de ser sinónimo del Holocausto, Auschwitz era simplemente Oświęcim, una pequeña ciudad en el sur de Polonia, cerca de la frontera con Checoslovaquia. Una ciudad con historia, con familias, con vida normal. Todo eso cambió cuando las tropas alemanas ocuparon Polonia en septiembre de 1939. La ubicación de Oświęcim era estratégicamente valiosa para los planes nazis. Estaba situada en un nudo ferroviario importante, con líneas que conectaban a Viena, Berlín, Varsovia y Praga. Esta conectividad ferroviaria resultaría crucial para el funcionamiento del campo. Además, el área tenía cuarteles militares polacos abandonados que podían ser reutilizados. En la primavera de 1940, Heinrich Himmler ordenó el establecimiento de un campo de concentración en este lugar. El propósito inicial era relativamente limitado: albergar a prisioneros políticos polacos que llenaban las prisiones de Silesia hasta el límite de su capacidad. El 1 de mayo de 1940, Rudolf Höss fue nombrado comandante del nuevo campo. Höss era un veterano de las SS con experiencia en el sistema de campos de concentración, habiendo servido en Dachau y Sachsenhausen bajo Theodor Eicke. Höss era metódico, ambicioso y completamente dedicado a la ideología nazi. Bajo su liderazgo, lo que comenzó como un campo para prisioneros políticos polacos se transformaría en algo mucho más siniestro. Los primeros prisioneros llegaron el 14 de junio de 1940. 728 prisioneros políticos polacos transferidos desde la prisión de Tarnów. Fueron recibidos con brutalidad extrema, golpeados y sometidos a un régimen de terror diseñado para quebrar su voluntad. Durante el primer año, Auschwitz funcionó principalmente como un campo de concentración tradicional. Los prisioneros, inicialmente casi todos polacos no judíos, eran sometidos a trabajos forzados, castigos arbitrarios, hambre y enfermedad.
La tasa de mortalidad era alta, pero las muertes ocurrían principalmente por agotamiento, desnutrición, enfermedad y ejecuciones individuales o en pequeños grupos, no por exterminio masivo sistemático. Sin embargo, esto estaba a punto de cambiar. En el verano de 1941, Himmler visitó Auschwitz y le comunicó a Höss una nueva misión. El campo debía expandirse masivamente y convertirse en un centro clave para la solución final, el plan para exterminar a todos los judíos de Europa. Höss recibió esta orden con entusiasmo, vio en ella una oportunidad de demostrar su valía a Himmler y de contribuir de manera significativa a los objetivos del Reich. Se le ordenó que Auschwitz tuviera capacidad para albergar a decenas de miles de prisioneros que serían utilizados como mano de obra esclava para proyectos industriales, especialmente para IG Farben, el conglomerado químico alemán que estaba construyendo una enorme planta de caucho sintético cerca del campo. Pero además, y esto era lo más importante, Auschwitz debía tener instalaciones para el exterminio masivo de judíos que llegaran en transportes desde toda Europa ocupada. La ubicación para el exterminio masivo no sería el campo principal de Auschwitz, conocido posteriormente como Auschwitz I. En octubre de 1941 comenzó la construcción de un segundo campo masivo a 3 kilómetros de distancia en el pueblo de Brzezinka, que los alemanes llamaron Birkenau. Auschwitz II-Birkenau se convertiría en el centro de exterminio más mortífero de la historia humana. El campo fue diseñado para albergar a más de 100.000 prisioneros en condiciones inhumanas, en barracones de madera abarrotados, sin calefacción adecuada, sin instalaciones sanitarias suficientes, donde la enfermedad y la muerte eran constantes. Los primeros gaseamientos experimentales en Auschwitz se realizaron en septiembre de 1941, utilizando no monóxido de carbono como en los campos de la Operación Reinhardt, sino un pesticida llamado Zyklon B. Este producto químico, basado en ácido cianhídrico, se utilizaba normalmente para fumigar barracones y matar piojos que transmitían el tifus. Los nazis descubrieron que también era letal para los humanos. Las primeras víctimas fueron prisioneros de guerra soviéticos y prisioneros polacos enfermos, asesinados en el sótano del bloque 11 en Auschwitz I. La eficiencia del método impresionó a los perpetradores. A diferencia de los fusilamientos, no requería que los ejecutores confrontaran directamente a sus víctimas. Los guardias de las SS simplemente arrojaban los cristales de Zyklon B a través de aberturas en el techo de la cámara sellada y el gas hacía el resto. En enero de 1942, funcionarios nazis de alto nivel se reunieron en una villa en Wannsee, un suburbio de Berlín, para coordinar la implementación de la solución final. Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, presidió la conferencia. Aunque el asesinato masivo de judíos ya estaba en marcha en los territorios soviéticos ocupados y en los campos de la Operación Reinhardt, la conferencia de Wannsee formalizó y coordinó estos esfuerzos a nivel continental. Se discutió la logística de identificar, reunir, transportar y asesinar a 11 millones de judíos de toda Europa. Auschwitz sería el centro principal de este genocidio industrial. Para ejecutar esta tarea monumental, Auschwitz necesitaba expandirse dramáticamente. Rudolf Höss supervisó una construcción frenética. En Birkenau se establecieron 4 grandes complejos de exterminio llamados crematorios 2, 3, 4 y 5. Cada uno incluía cámaras de gas capaces de matar a cientos de personas simultáneamente y hornos crematorios para incinerar los cuerpos. Los crematorios 2 y 3 eran instalaciones especialmente grandes, con cámaras de gas subterráneas
disfrazadas como duchas colectivas. Las víctimas bajaban por escaleras, se les ordenaba desvestirse para la supuesta desinfección y eran empujadas a las cámaras, donde morían en cuestión de minutos después de que el Ciclón B se introdujera desde arriba. Los trenes comenzaron a llegar a Birkenau desde toda Europa, desde Francia, Holanda, Bélgica, Grecia, Hungría, Eslovaquia, Italia, Noruega. Judíos de docenas de países fueron hacinados en vagones de ganado, transportados durante días sin comida ni agua adecuadas, en condiciones de calor sofocante en verano y frío extremo en invierno. Muchos morían durante el viaje. Cuando los trenes llegaban a la rampa de selección en Birkenau, los prisioneros supervivientes eran bajados y formados en filas. Médicos de las SS, el más infame de ellos, Josef Mengele, realizaban selecciones instantáneas. Con un simple gesto del dedo, izquierda o derecha, decidían quién viviría temporalmente como trabajador esclavo y quién sería asesinado inmediatamente. La mayoría iba directamente a las cámaras de gas: ancianos, niños, mujeres con bebés, enfermos, cualquiera considerado incapaz de trabajo duro. Representaban aproximadamente 70 a 80% de cada transporte. Se les decía que iban a ducharse y desinfectarse. Se les aseguraba que volverían a ver a sus familias después de la ducha. Esta mentira era crucial para mantener el orden y evitar el pánico. Las víctimas entraban a las cámaras de gas sin resistencia significativa, sin saber que estaban entrando a su muerte. Solo cuando las puertas se cerraban herméticamente y comenzaban a escuchar el sonido de los cristales de Ciclón B cayendo desde arriba, comprendían la terrible realidad. La muerte por envenenamiento con cianuro era agonizante. Las víctimas sufrían convulsiones, se asfixiaban, luchaban desesperadamente por aire durante varios minutos antes de perder la conciencia y morir. Después de 20 a 30 minutos, cuando el gas se había disipado lo suficiente, comandos especiales de prisioneros llamados Sonderkommandos abrían las puertas. Su trabajo era remover los cuerpos, extraer dientes de oro, cortar el cabello de las mujeres que sería utilizado para diversos propósitos industriales y transportar los cadáveres a los hornos crematorios. Los Sonderkommandos eran mantenidos completamente separados del resto del campo. Vivían cerca de los crematorios, recibían mejores raciones para mantener su fuerza física para este trabajo horrible y eran asesinados y reemplazados periódicamente para eliminar testigos. Su existencia era una de las crueldades más refinadas del sistema: obligar a las propias víctimas a participar en el proceso de exterminio. Para 1943, Auschwitz se había convertido en un vasto complejo de múltiples campos. Auschwitz I era el campo administrativo principal, donde vivían los comandantes y oficiales de las SS, donde estaban las oficinas centrales, donde se registraban los prisioneros. Auschwitz II-Birkenau era el centro de exterminio y el campo de prisioneros más grande, con diferentes secciones para hombres, mujeres, familias gitanas, y el campo familiar para judíos de Theresienstadt. Auschwitz III-Monowitz era un campo de trabajo esclavo construido junto a la planta de IG Farben, donde decenas de miles de prisioneros trabajaban hasta la muerte en condiciones brutales. Además, existían más de 40 subcampos satélites dispersos por la región, donde los prisioneros eran explotados en minas de carbón, fábricas de armamento, proyectos de construcción y agricultura. El sistema funcionaba con eficiencia industrial. Los trenes llegaban siguiendo horarios, los prisioneros eran procesados siguiendo procedimientos estandarizados. Los asesinatos masivos se realizaban según cuotas. Los cuerpos eran incinerados siguiendo protocolos establecidos. Las pertenencias de las víctimas
desde ropa hasta joyas, desde dinero hasta prótesis dentales, eran clasificadas meticulosamente en almacenes que los prisioneros llamaban Canadá, por la asociación de ese país con la riqueza. Todo este material confiscado era enviado a Alemania para apoyar el esfuerzo de guerra. El cabello humano se utilizaba para fabricar fieltro y tela. La grasa de los cuerpos se utilizaba para hacer jabón. Los huesos triturados se usaban como fertilizante. Nada se desperdiciaba en esta economía de la muerte. Es en este contexto apocalíptico donde debemos entender la llegada de Richard Baer a Auschwitz. En mayo de 1943, Baer fue transferido al complejo de Auschwitz. Su primera posición no fue como comandante, sino como Schutzhaftlagerführer, jefe del campo de prisioneros en Auschwitz I. Este cargo lo colocaba directamente a cargo de la administración diaria del campo principal, supervisando a los guardias de las SS, gestionando la población de prisioneros, supervisando el trabajo forzado y asegurando que el campo funcionara eficientemente según las políticas establecidas. Baer no llegó a Auschwitz por casualidad. Fue seleccionado específicamente debido a su historial de competencia administrativa y su disposición demostrada para ejecutar políticas brutales sin cuestionamiento. En su nuevo puesto, Baer trabajó bajo el mando directo de Rudolf Höss, quien aún era el comandante general del complejo completo. Höss había impresionado a Himmler con su capacidad para gestionar un sistema de exterminio masivo, funcionando simultáneamente con un vasto complejo de trabajo esclavo. Baer aprendió directamente de este maestro de la muerte industrializada. Las responsabilidades de Baer como Schutzhaftlagerführer eran extensas. Supervisaba la seguridad del campo, asegurándose de que no hubiera fugas de prisioneros. Organizaba los recuentos diarios, procedimientos que podían durar horas, mientras miles de prisioneros hambrientos y exhaustos permanecían de pie en formación, a menudo en condiciones climáticas extremas. Supervisaba los castigos colectivos cuando ocurrían infracciones. Gestionaba la logística de alojar, alimentar mínimamente y trabajar a decenas de miles de prisioneros. Coordinaba con las empresas alemanas que utilizaban el trabajo esclavo. Todo esto requería habilidades organizativas considerables, atención al detalle y completa indiferencia al sufrimiento humano. Los testimonios de sobrevivientes que estuvieron en Auschwitz durante el período de Baer lo describen como un administrador frío y distante. No era conocido por participar personalmente en actos de sadismo extremo, a diferencia de algunos guardias de las SS que disfrutaban torturando a los prisioneros. La brutalidad de Baer era más burocrática, más sistémica. Creaba y mantenía sistemas que causaban sufrimiento y muerte masivos, pero lo hacía desde un escritorio, a través de órdenes escritas, mediante la organización eficiente de procesos asesinos. Esta distancia psicológica entre el perpetrador y el acto puede haber permitido a Baer mantener una autoimagen de sí mismo como simplemente un administrador competente haciendo su trabajo, en lugar de un asesino en masa. Durante el tiempo de Baer como Schutzhaftlagerführer en Auschwitz I, el campo experimentó varios desarrollos significativos. El complejo continuó expandiéndose. La población de prisioneros fluctuaba dramáticamente, llegando a más de 140.000 en algunos momentos. La industria de la muerte en Birkenau operaba a plena capacidad. En 1943, transportes masivos de judíos de Grecia, Holanda, Francia y otros países llegaron a Birkenau. Decenas de miles fueron asesinados inmediatamente en las cámaras de gas. Los que fueron seleccionados para trabajo forzado sufrieron condiciones que mataban a muchos en semanas o meses: hambre extrema, enfermedades,
agotamiento, golpizas, ejecuciones arbitrarias. Baer también supervisó el funcionamiento del bloque 11 en Auschwitz I, conocido como el bloque de la muerte. Este edificio servía como prisión dentro de la prisión, donde prisioneros acusados de infracciones graves eran encarcelados en celdas de castigo. Algunas de estas celdas eran tan pequeñas que 4 hombres apenas podían estar de pie en ellas toda la noche. En el patio entre los bloques 10 y 11, miles de prisioneros fueron ejecutados por pelotones de fusilamiento. El ritual era siempre el mismo. Los condenados eran desnudados, llevados al muro de la muerte y fusilados mientras una orquesta de prisioneros tocaba música alta para ahogar el sonido de los disparos y evitar que otros prisioneros supieran lo que estaba ocurriendo. En noviembre de 1943, Rudolf Höss fue transferido a Berlín para asumir un puesto en la administración central de los campos de concentración. Su reemplazo como comandante de Auschwitz fue Arthur Liebe-Henschel, un oficial de las SS con experiencia administrativa, pero menos familiarizado con las operaciones de exterminio. Bajo Liebe-Henschel hubo algunos cambios menores en el régimen del campo. Los castigos arbitrarios y extremos se redujeron ligeramente. Se permitieron algunos contactos limitados entre prisioneros y sus familias fuera del campo. Estos cambios no significaron una mejora fundamental en las condiciones, que seguían siendo infernales, pero representaron una pequeña moderación en comparación con el régimen de terror total bajo Höss. Richard Baer continuó en su posición bajo Liebe-Henschel. Su rol no cambió significativamente y siguió ejecutando sus responsabilidades con la misma eficiencia. Sin embargo, su tiempo en esta posición sería relativamente breve. Los líderes nazis tenían otros planes para él, planes que lo colocarían en la posición de máxima autoridad sobre todo el complejo de Auschwitz. En mayo de 1944 ocurrió un cambio de liderazgo que tendría consecuencias inmensas. Arthur Liebe-Henschel fue transferido a otro campo y Richard Baer fue nombrado comandante de Auschwitz. A los 32 años de edad, Baer se convirtió en el comandante del campo de exterminio más grande y mortífero de la historia. Este nombramiento no fue aleatorio. Baer había demostrado durante su año en Auschwitz que era exactamente el tipo de administrador que el sistema necesitaba: eficiente, confiable, sin escrúpulos, capaz de gestionar operaciones a gran escala sin dejarse perturbar por consideraciones morales. El momento del ascenso de Baer fue significativo. En la primavera de 1944, los nazis se preparaban para lo que sería la operación de exterminio más grande y concentrada de toda la historia del Holocausto: la deportación y asesinato masivo de los judíos húngaros. Hungría había sido un aliado de Alemania durante gran parte de la guerra, y su gobierno autoritario había implementado leyes antisemitas, pero hasta marzo de 1944 no había permitido la deportación masiva de su población judía de aproximadamente 800.000 personas. Todo cambió cuando Alemania ocupó Hungría militarmente en marzo de 1944. El nuevo gobierno fantoche instalado por los nazis cooperó plenamente con Adolf Eichmann, quien llegó a Budapest con un equipo especializado para organizar la deportación de todos los judíos húngaros. Eichmann era un maestro de la logística genocida. En pocas semanas había organizado la concentración de judíos en guetos por toda Hungría y había coordinado con los ferrocarriles la provisión de cientos de trenes para transportarlos. El destino de estos trenes era Auschwitz-Birkenau, y el hombre responsable de recibir, procesar y asesinar a estos cientos de miles de víctimas era Richard Baer. Entre mayo y julio de 1944, bajo el comando de Baer,
Auschwitz experimentó su período más intenso de exterminio. Los trenes llegaban a Birkenau varias veces al día. Las cámaras de gas y los crematorios funcionaban 24 horas al día sin interrupción. Cuando los crematorios no podían incinerar los cuerpos suficientemente rápido, se cavaron enormes fosas al aire libre donde miles de cadáveres fueron quemados simultáneamente. Los testimonios de sobrevivientes de este período describen escenas apocalípticas. El cielo sobre Birkenau estaba constantemente oscurecido por el humo de los crematorios y las fosas de incineración. El olor a carne quemada era omnipresente, extendiéndose por kilómetros alrededor del campo. Las cenizas de los muertos caían como nieve sobre el campo. La rampa de selección funcionaba sin parar, con médicos de las SS realizando selecciones de transporte tras transporte. Los que eran enviados a las cámaras de gas a menudo tenían que esperar horas afuera porque las instalaciones estaban saturadas. Los Sonderkommandos trabajaban hasta el colapso físico, procesando miles de cuerpos cada día. En aproximadamente 8 semanas, más de 400.000 judíos húngaros fueron deportados a Auschwitz. De ellos, aproximadamente 300.000 fueron asesinados inmediatamente en las cámaras de gas. El resto fue registrado como prisioneros y sometido a trabajo forzado, aunque muchos morirían en las semanas y meses siguientes por las condiciones del campo. Esta fue la operación de asesinato masivo más rápida e intensa de todo el Holocausto, y Richard Baer fue el comandante que la supervisó, el administrador que aseguró que el sistema funcionara a esta capacidad máxima. La evacuación, las marchas de la muerte y la huida. Para el verano de 1944, la situación militar de Alemania se había deteriorado dramáticamente. En el oeste, las fuerzas aliadas habían desembarcado en Normandía el 6 de junio y avanzaban hacia Alemania a través de Francia. En el este, el Ejército Rojo Soviético había lanzado la Operación Bagration, una ofensiva masiva que destruyó el grupo de ejércitos centro-alemán y liberó la mayor parte de Bielorrusia. Las tropas soviéticas avanzaban rápidamente hacia Polonia. Para finales de julio, unidades del Ejército Rojo habían llegado al río Vístula, a menos de 300 kilómetros de Auschwitz. La realidad era ineludible. El Reich estaba perdiendo la guerra, y pronto los soviéticos llegarían a los territorios donde los nazis habían perpetrado sus peores crímenes. Richard Baer, como comandante de Auschwitz, enfrentaba ahora un dilema que todos los perpetradores del Holocausto enfrentarían eventualmente: cómo ocultar las evidencias de sus crímenes. Los líderes nazis sabían perfectamente que lo que habían hecho en lugares como Auschwitz, Treblinka, Sobibor y docenas de otros sitios de exterminio constituía crímenes de una magnitud sin precedentes. A pesar de su retórica sobre la necesidad de la solución final, a pesar de su convicción ideológica de que estaban salvando a Alemania de una amenaza existencial, los nazis entendían que el mundo condenaría sus acciones. Por eso habían mantenido el exterminio masivo en relativo secreto. Por eso utilizaban eufemismos en documentos oficiales. Por eso asesinaban a los testigos del Sonderkommando periódicamente. En el verano de 1944, la orden llegó desde Berlín. Las instalaciones de exterminio en Auschwitz debían ser desmanteladas. No inmediatamente, porque el complejo aún tenía funciones como campo de trabajo, pero se debía comenzar el proceso de eliminar evidencia del exterminio masivo. Los crematorios serían los primeros en ser destruidos. En noviembre de 1944, las SS comenzaron a dinamitar los complejos de crematorios en Birkenau. El crematorio 2 fue volado el 20 de noviembre. Los otros seguirían en las semanas posteriores. Antes de la destrucción,
Se realizaron esfuerzos para remover cualquier equipo que pudiera ser reutilizado en otros lugares. Los hornos crematorios fueron desmantelados parcialmente. Las estructuras de las cámaras de gas fueron demolidas tanto como fue posible, pero destruir edificios era la parte fácil. El verdadero desafío era qué hacer con los prisioneros. Para enero de 1945, todavía había aproximadamente 67.000 prisioneros en el complejo de Auschwitz y sus subcampos. Estos prisioneros eran testigos, habían visto las selecciones, habían visto las cámaras de gas, habían visto los crematorios funcionando día y noche, habían visto la llegada de los transportes húngaros. Desde la perspectiva nazi, estos testigos representaban un problema. La solución más simple habría sido asesinarlos a todos, eliminar cualquier testimonio vivo de lo que había ocurrido. Algunos oficiales de las SS propusieron precisamente esto. Sin embargo, prevaleció otra consideración. Estos prisioneros aún tenían valor como mano de obra. La economía de guerra alemana estaba desesperada por trabajadores. Además, asesinar a decenas de miles de prisioneros en poco tiempo, sin las instalaciones de gaseamiento que estaban siendo destruidas, era logísticamente complicado. La decisión fue evacuar a los prisioneros hacia el oeste, hacia campos en Alemania propiamente dicha. Esta evacuación tomaría la forma de marchas forzadas en pleno invierno, a través de cientos de kilómetros, con los prisioneros desnutridos, enfermos, mal vestidos para el frío extremo. Las autoridades de las SS sabían perfectamente que muchos morirían en estas marchas. De hecho, algunos historiadores argumentan que las marchas de evacuación fueron diseñadas parcialmente como una forma de asesinato masivo que dejaría menos evidencia que los gaseamientos. Los prisioneros que murieran en las carreteras podían ser presentados como víctimas de la guerra, del clima, del caos del colapso alemán. Sería más difícil atribuir directamente estas muertes a políticas deliberadas de exterminio. Richard Baer fue responsable de organizar esta evacuación desde Auschwitz. Las órdenes venían de Berlín, de la Administración Central de los Campos de Concentración, pero la implementación local estaba en sus manos. Baer supervisó la selección de qué prisioneros serían evacuados y cuáles serían dejados atrás. Generalmente, los que estaban demasiado enfermos o débiles para caminar fueron dejados en el campo. Muchos de estos prisioneros abandonados asumieron que serían asesinados antes de que llegaran los soviéticos. Esperaban el sonido de disparos, la llegada de escuadrones de ejecución. Algunos se escondieron en los barracones, otros simplemente esperaron su destino con resignación. La evacuación comenzó el 17 de enero de 1945. Aproximadamente 58.000 prisioneros fueron obligados a abandonar Auschwitz en columnas que marchaban hacia el oeste. Hacía un frío brutal, con temperaturas muy por debajo de 0 grados Celsius. La mayoría de los prisioneros tenían solo los uniformes delgados de rayas del campo. Algunos tenían zapatos inadecuados, o incluso iban descalzos. No se les proporcionó comida suficiente ni agua. Los guardias de las SS que acompañaban las columnas tenían órdenes claras. Cualquier prisionero que no pudiera mantener el ritmo de la marcha debía ser fusilado en el acto. Las columnas se movieron a través de la campiña polaca cubierta de nieve. Los prisioneros caminaban día y noche con pocas paradas para descanso. Aquellos que se desplomaban por agotamiento, aquellos cuyos pies congelados ya no los sostenían, aquellos que simplemente no podían dar un paso más, eran sacados de la fila y recibían un disparo en la nuca. Sus cuerpos quedaban en las cunetas de las carreteras. Los testimonios de sobrevivientes de estas marchas las describen como experiencias infernales.
el sonido constante de disparos detrás de ellos mientras los más débiles eran ejecutados, el frío que penetraba hasta los huesos, el hambre que carcomía sus estómagos, el conocimiento de que cada paso podía ser el último, que en cualquier momento ellos también podrían ser los siguientes en caer. Las columnas se dirigían a campos en Alemania: Buchenwald, Bergen-Belsen, Dachau, Mauthausen. Algunos grupos fueron transportados parte del camino en trenes abiertos, donde las condiciones no eran mejores que caminando. Hacinados en vagones sin techo, expuestos al viento helado, sin comida ni agua, muchos murieron de hipotermia durante el viaje. Cuando los trenes llegaban a sus destinos, los vagones a menudo contenían docenas de cadáveres congelados entre los supervivientes. El número exacto de víctimas de estas marchas de evacuación desde Auschwitz es difícil de determinar con precisión, pero los historiadores estiman que entre 9.000 y 15.000 prisioneros murieron durante las marchas y los transportes asociados. Mientras las columnas de prisioneros se arrastraban hacia el oeste, Richard Baer supervisaba las últimas etapas de la destrucción de evidencia en Auschwitz. Los almacenes de Canadá, donde se guardaban las pertenencias confiscadas a las víctimas, fueron vaciados tanto como fue posible. Vagones de tren fueron cargados con ropa, joyas, dinero, objetos de valor, todo el botín acumulado del robo masivo a las víctimas del Holocausto. Los documentos comprometedores fueron quemados. Los archivos que detallaban el funcionamiento de las cámaras de gas, las cifras de los transportes, los registros de las selecciones, todo fue destruido sistemáticamente. Sin embargo, la magnitud del complejo de Auschwitz hacía imposible destruir toda evidencia. Demasiados documentos, demasiadas instalaciones, demasiado poco tiempo. En Birkenau, las SS intentaron demoler las ruinas de los crematorios más completamente, intentando nivelar los edificios para ocultar su propósito. Cavaron las fosas de cenizas humanas que rodeaban los crematorios e intentaron dispersar su contenido. Pero nuevamente, la escala era demasiado grande. Años de asesinatos masivos habían producido toneladas de restos humanos, cenizas esparcidas por hectáreas alrededor del campo. No había manera de ocultar completamente lo que había ocurrido aquí. El 19 de enero de 1945, Richard Baer abandonó Auschwitz. Fue uno de los últimos oficiales de las SS en partir, habiendo supervisado la evacuación hasta casi el final. Un pequeño destacamento de guardias de las SS permaneció para destruir los últimos documentos y equipos, pero para propósitos prácticos, los nazis habían abandonado Auschwitz. Dejaron atrás aproximadamente 7.000 prisioneros, los más enfermos y débiles, aquellos que no podían ser evacuados. Estos prisioneros esperaron con terror y esperanza la llegada de los soviéticos, sin saber si los nazis regresarían para asesinarlos o si los libertadores llegarían primero. El 27 de enero de 1945, unidades avanzadas del Ejército Rojo Soviético llegaron a Auschwitz. Lo que encontraron dejó atónitos incluso a soldados veteranos que habían visto años de guerra brutal. Los barracones estaban llenos de cadáveres y de prisioneros que estaban tan cerca de la muerte que apenas podían moverse. Los supervivientes eran esqueletos vivientes, con ojos hundidos en caras esqueléticas, cuerpos consumidos por el hambre hasta el punto de que la piel se estiraba sobre los huesos. Los libertadores encontraron almacenes todavía llenos de pertenencias de las víctimas: 800.000 piezas de ropa de mujer, 348.000 piezas de ropa de hombre, casi 8 toneladas de cabello humano empacado para envío a Alemania. Los soviéticos también encontraron las ruinas de los crematorios. Aunque los nazis habían intentado destruirlos, las estructuras básicas permanecían,
y era obvio para cualquier observador cuál había sido su propósito. Encontraron las cámaras de gas parcialmente demolidas, los restos de los hornos crematorios, las chimeneas todavía en pie. Encontraron documentos que los nazis no habían tenido tiempo de destruir, incluyendo algunos registros de transportes y listas de prisioneros. Encontraron testimonios de sobrevivientes que, tan pronto recuperaron algo de fuerza, comenzaron a contar lo que habían presenciado. Los corresponsales de guerra soviéticos que llegaron poco después de la liberación documentaron lo que encontraron. Sus informes, aunque inicialmente tratados con escepticismo en Occidente debido a la propaganda de guerra, resultaron ser esencialmente precisos. Describieron un campo de exterminio industrial, instalaciones diseñadas específicamente para el asesinato masivo, un sistema de muerte operando a escala nunca antes vista. Las fotografías y filmaciones tomadas por los soviéticos en Auschwitz, liberado, se convirtieron en algunas de las imágenes más icónicas del Holocausto. Los prisioneros esqueléticos mirando a través de las alambradas, las pilas de zapatos y maletas, las estructuras siniestras de los crematorios. Pero Richard Baer no estuvo allí para enfrentar a los libertadores. Había huido hacia el oeste con otros miembros del personal de las SS de Auschwitz. Su destino inmediato fue otro campo de concentración. En los caóticos últimos meses de la guerra, mientras el Reich colapsaba, Baer fue transferido entre varias posiciones. Sirvió brevemente en el campo de concentración de Mittelbau-Dora, un campo subterráneo donde prisioneros trabajaban en condiciones espantosas construyendo cohetes V2 para el programa de armas secretas de Alemania. Miles de prisioneros murieron en Mittelbau-Dora por el trabajo agotador, la falta de aire fresco en los túneles, los frecuentes accidentes y las ejecuciones. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban desde el oeste y los soviéticos desde el este, Alemania se redujo progresivamente. En abril de 1945, las tropas estadounidenses y británicas liberaron campos como Bergen-Belsen, Buchenwald y Dachau, encontrando escenas similares de horror masivo. Miles de cadáveres sin enterrar, prisioneros moribundos, evidencia de atrocidades sistemáticas. Adolf Hitler se suicidó en su búnker de Berlín el 30 de abril. El 7 de mayo, Alemania se rindió incondicionalmente. La guerra en Europa había terminado. Para Richard Baer, la rendición alemana significaba que ahora era un fugitivo. Los aliados habían dejado claro que habría juicios por crímenes de guerra. Ya durante la guerra, los gobiernos aliados habían emitido declaraciones prometiendo que los responsables del Holocausto serían llevados ante la justicia. La Comisión de Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas había estado recopilando evidencia desde 1943. Los nombres de los comandantes de campos de concentración, de los oficiales de las SS involucrados en el exterminio masivo, estaban en listas de buscados. Rudolf Höss, el predecesor de Baer en Auschwitz, sería capturado en marzo de 1946. Josef Mengele, el médico de Auschwitz, lograría escapar eventualmente a Sudamérica, pero muchos otros no tendrían tanta suerte. Baer decidió desaparecer. Aprovechando el caos del colapso alemán, destruyó sus documentos de identidad de las SS. Los miembros de las SS tenían su tipo de sangre tatuado en el brazo, una marca que los identificaba inmediatamente. Baer, como muchos otros oficiales de las SS, intentó ocultar este tatuaje. Asumió una identidad falsa. Se hizo pasar por un trabajador común sin afiliación nazi. En los meses inmediatamente posteriores a la guerra, millones de alemanes estaban desplazados, vagando por un país devastado, buscando comida y refugio. En este mar de humanidad desarraigada, un hombre más tratando de pasar desapercibido no llamaba la atención. Baer tuvo suerte en un aspecto.
no fue capturado inmediatamente después de la guerra. Muchos oficiales de las SS fueron arrestados por las fuerzas de ocupación aliadas en los primeros meses. Los campos de prisioneros de guerra y los centros de internamiento estaban llenos de exmiembros de las SS, examinados para determinar su nivel de participación en crímenes de guerra. Los aliados utilizaban cuestionarios detallados, verificaciones de documentos, testimonios de testigos y el tatuaje revelador del tipo de sangre para identificar a los miembros de las SS. Pero Baer logró evitar este proceso inicial de filtrado. Durante los primeros años de posguerra, Baer vivió bajo una identidad falsa en Alemania. Los detalles exactos de este período son difíciles de establecer, porque Baer, naturalmente, dejó poca evidencia de sus movimientos. Sin embargo, sabemos por testimonios posteriores que adoptó el nombre de Karl Neumann y se estableció eventualmente como trabajador forestal. Esta elección de profesión no fue accidental. El trabajo forestal era común en Alemania, no requería documentación elaborada ni antecedentes educativos que pudieran ser verificados fácilmente. Permitía a Baer vivir en áreas rurales donde era menos probable ser reconocido. Le daba una cobertura plausible para su pasado. Solo era un trabajador común que había sobrevivido a la guerra. Mientras Baer vivía en la clandestinidad, el mundo comenzaba a comprender la magnitud total del Holocausto. Los juicios de Nuremberg, que comenzaron en noviembre de 1945, expusieron ante el mundo la evidencia del genocidio sistemático. Documentos capturados, testimonios de sobrevivientes, testimonios de perpetradores, todo se presentó en un tribunal internacional. Los principales líderes nazis sobrevivientes fueron juzgados: Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg y 18 otros fueron procesados por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. 12 fueron condenados a muerte y ejecutados. Los juicios de Nuremberg fueron seguidos por juicios posteriores contra oficiales de las SS, médicos que habían realizado experimentos en prisioneros, industriales que habían explotado el trabajo esclavo y oficiales militares responsables de atrocidades. En estos juicios posteriores, el sistema de campos de concentración fue examinado en detalle. Rudolf Höss fue extraditado a Polonia, donde fue juzgado específicamente por sus crímenes en Auschwitz. En su testimonio, Höss proporcionó detalles escalofriantes sobre el funcionamiento del campo, estimando que al menos 2.500.000 personas habían sido asesinadas en Auschwitz durante su tiempo como comandante. Fue condenado a muerte y ejecutado mediante ahorcamiento en abril de 1947 en Auschwitz, junto a la casa del comandante donde había vivido. Pero Richard Baer no estaba en el banquillo de los acusados, estaba libre, viviendo bajo nombre falso, trabajando como si fuera un ciudadano alemán común sin un pasado criminal. Pasó por las verificaciones de desnazificación que los aliados implementaron en Alemania, diseñadas para identificar y sancionar a los nazis. Estas verificaciones categorizaban a los alemanes en 5 grupos: principales culpables, incriminados, culpables menores, seguidores y exonerados. Los principales culpables enfrentaban juicios. Los incriminados perdían derechos civiles y propiedades. Los culpables menores recibían sanciones más ligeras. Pero estos procesos eran imperfectos, especialmente en los años caóticos inmediatamente posteriores a la guerra. Dependían de que las personas fueran honestas en sus cuestionarios, de que hubiera evidencia documental de su afiliación nazi, de que testigos los identificaran. Baer, con su identidad falsa, pasó a través de estos filtros. A medida que avanzaban los años 40
y comenzaban los 50, la intensidad de la búsqueda de criminales de guerra nazis disminuyó gradualmente. Los aliados occidentales y la Unión Soviética, anteriormente unidos contra el nazismo, ahora estaban enfrentados en la Guerra Fría. Las prioridades cambiaron. Alemania Occidental, establecida en 1949, se convirtió en un aliado crucial contra el comunismo soviético. El gobierno de Konrad Adenauer estaba más enfocado en la reconstrucción económica y la integración en Occidente que en perseguir vigorosamente a exnazis. Muchos exmiembros del partido nazi fueron reintegrados en la sociedad alemana, ocupando posiciones en el gobierno, los negocios, la educación y el sistema judicial. Esta atmósfera de relativa amnesia era propicia para que hombres como Baer permanecieran ocultos. Si mantenían un perfil bajo, si no llamaban la atención sobre sí mismos, podían vivir vidas relativamente normales. Algunos exoficiales de las SEA llegaron incluso a prosperar en la Alemania de posguerra, construyendo negocios exitosos, criando familias, aparentando ser ciudadanos respetables. La pregunta de cuántos alemanes sabían sobre los crímenes del Holocausto, cuántos habían participado de alguna manera, cuántos perpetradores permanecían sin castigo, era incómoda. Era más fácil no hacer demasiadas preguntas, mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. Richard Baer se estableció eventualmente en la región de Hamburgo, en el norte de Alemania. Trabajando como trabajador forestal bajo el nombre de Karl Neumann, construyó una nueva vida. Se casó, tuvo hijos. Vivió en una comunidad pequeña donde era conocido como un hombre tranquilo, trabajador, sin nada notable en su comportamiento que sugiriera su pasado. Sus vecinos no tenían idea de que el hombre que conocían como Karl Neumann había sido el último comandante del campo de exterminio más mortífero de la historia. Sus hijos crecieron sin saber la verdadera identidad de su padre, sin saber que su apellido real era Baer, sin saber que miles de personas habían muerto bajo su autoridad. Esta doble vida continuó durante años. Baer se levantaba cada mañana, iba a trabajar, regresaba a casa con su familia, vivía una existencia aparentemente ordinaria, pero debajo de esta normalidad superficial vivía con el conocimiento de lo que había hecho, con el temor constante de ser descubierto. Cada vez que veía un oficial de policía, cada vez que se mencionaban los juicios de criminales de guerra en las noticias, cada vez que alguien nuevo llegaba a su comunidad, debía preguntarse si sería reconocido, si su pasado lo alcanzaría finalmente. Durante los años 50, hubo un cambio gradual en la actitud alemana hacia el pasado nazi. Una nueva generación estaba creciendo, una generación que no había vivido la guerra, que hacía preguntas incómodas sobre lo que sus padres y abuelos habían hecho durante los años del nazismo. Intelectuales, escritores, académicos comenzaron a examinar más críticamente el pasado reciente de Alemania. Periodistas investigaban crímenes de guerra no castigados. Fiscales comenzaron a reabrir casos contra criminales nazis que habían evadido la justicia. Captura, juicio y muerte. En 1958, la República Federal de Alemania estableció la Oficina Central de Administraciones de Justicia de los Estados para la investigación de crímenes nacionalsocialistas, con sede en Ludwigsburg. Esta oficina representó un cambio significativo en el enfoque alemán hacia los crímenes nazis. Hasta ese momento, la persecución de criminales de guerra había sido principalmente responsabilidad de las potencias ocupantes aliadas. Ahora, Alemania Occidental asumía la responsabilidad de investigar y procesar a sus propios ciudadanos por crímenes cometidos durante el régimen nazi. El establecimiento de esta oficina fue en parte una respuesta a la presión internacional y en parte el resultado de un despertar moral
dentro de la propia sociedad alemana. Los fiscales e investigadores de Ludwigsburg comenzaron a examinar sistemáticamente los campos de concentración y exterminio, buscando identificar a los perpetradores que aún vivían libremente en Alemania. Auschwitz era naturalmente un foco principal de estas investigaciones. El campo había sido el sitio del mayor asesinato masivo único en la historia humana. Se estimaba que al menos 1.100.000 personas habían sido asesinadas allí, la gran mayoría judíos, pero también decenas de miles de polacos, gitanos, prisioneros de guerra soviéticos y otros considerados enemigos del Reich. La escala del crimen exigía que se hiciera justicia, incluso décadas después de los hechos. Los investigadores comenzaron a recopilar testimonios de sobrevivientes. Viajaron a Israel, Polonia, Estados Unidos y otros países donde se habían establecido sobrevivientes de Auschwitz. Estos testimonios proporcionaron información crucial sobre quién había estado en el campo, quién había ocupado posiciones de autoridad, quién había cometido actos específicos de brutalidad. Los sobrevivientes recordaban nombres, describían apariencias físicas, relataban incidentes específicos. Aunque la memoria humana es imperfecta, especialmente después de tantos años y después de experiencias tan traumáticas, el patrón general que emergía de cientos de testimonios era claro y consistente. Los investigadores también examinaron documentos. Aunque los nazis habían destruido muchos archivos antes de abandonar Auschwitz, no habían logrado destruirlos todos. Los soviéticos habían capturado documentos significativos cuando liberaron el campo. Otros documentos fueron encontrados en archivos en Alemania. Estos incluían órdenes administrativas, correspondencia entre el campo y la administración central de las SS en Berlín, registros de transporte, informes de construcción, documentos financieros. Aunque los nazis habían sido cuidadosos en usar eufemismos en muchos documentos oficiales, refiriéndose al exterminio como tratamiento especial o reasentamiento, el contexto hacía obvio el significado real de estos términos. En estos documentos aparecía repetidamente el nombre de Richard Baer. Como comandante de Auschwitz desde mayo de 1944 hasta la evacuación en enero de 1945, Baer había firmado numerosas órdenes y documentos. Su nombre aparecía en correspondencia con la administración central, en informes sobre la población del campo, en documentos relacionados con la construcción y modificación de instalaciones. La evidencia documental establecía sin lugar a dudas que Baer había sido el comandante durante el período más mortífero de la historia de Auschwitz, el período de los transportes húngaros, cuando más de 400.000 personas fueron asesinadas en menos de 2 meses. Pero identificar a Baer en documentos históricos y encontrarlo físicamente eran dos cosas diferentes. Los investigadores sabían que Baer había sobrevivido a la guerra. No había registro de su muerte en combate. No había aparecido en las listas de prisioneros de guerra capturados por los aliados. No había sido juzgado en ninguno de los juicios de posguerra. La conclusión era clara. Baer vivía en algún lugar bajo identidad falsa. Pero dónde estaba exactamente era un misterio. Alemania tenía más de 50 millones de habitantes. Encontrar a un hombre que había cambiado su identidad y vivía deliberadamente sin llamar la atención era como buscar una aguja en un pajar. La investigación sobre Auschwitz ganó impulso público en 1958, cuando el fiscal general de Hesse, Fritz Bauer, comenzó a preparar un juicio masivo contra el personal de Auschwitz. Bauer era un fiscal judío que había sido forzado al exilio durante el régimen nazi y había regresado a Alemania después de la guerra con la determinación de llevar a los criminales nazis ante la justicia.
era un hombre de profundas convicciones morales que creía que Alemania no podría sanar sin enfrentar honestamente su pasado. El juicio que Bauer estaba preparando sería sin precedentes en la historia de la justicia alemana de posguerra. Un proceso extenso que examinaría sistemáticamente cómo había funcionado Auschwitz y quién era responsable. Para preparar este juicio, Bauer necesitaba no solo evidencia documental y testimonios, sino también acusados. Necesitaba traer ante el tribunal a hombres que habían servido en Auschwitz, que habían participado directamente en el sistema de exterminio. Los investigadores compilaron listas de personal de las SS que había servido en Auschwitz. Algunos ya habían muerto. Otros habían sido juzgados y ejecutados en los juicios inmediatamente posteriores a la guerra. Pero muchos aún vivían, y los investigadores comenzaron a localizarlos uno por uno. Algunos exmiembros de las SS de Auschwitz vivían abiertamente bajo sus nombres reales. Confiaban en que el paso del tiempo los había protegido, que la sociedad alemana había decidido dejar el pasado atrás. Fueron sorprendidos cuando la policía llegó a sus puertas con órdenes de arresto. Otros habían adoptado identidades falsas, pero fueron traicionados por conocidos que los reconocieron o por pequeños errores que revelaron su verdadera identidad. Gradualmente, los investigadores fueron reuniendo a docenas de acusados potenciales. Richard Baer seguía eludiéndolos. Su nombre estaba en la parte superior de la lista de personas buscadas. Como comandante del campo, era uno de los principales responsables. Su captura sería un triunfo importante para la investigación. Pero Baer había sido meticuloso en ocultar su identidad. No había mantenido contacto con antiguos camaradas de las SS. No había llamado la atención de ninguna manera. No había cometido errores obvios que pudieran delatarlo. El avance llegó en 1960. Después de años de investigación paciente, los investigadores recibieron información de que Karl Neumann, un trabajador forestal viviendo cerca de Hamburgo, podría ser en realidad Richard Baer. La pista vino de fuentes que los investigadores nunca revelaron públicamente, protegiendo la identidad de sus informantes. Es posible que alguien que había conocido a Baer durante la guerra lo hubiera reconocido. Es posible que un detalle en la documentación de Neumann hubiera levantado sospechas. Los investigadores nunca especificaron exactamente cómo llegaron a Baer, pero una vez que tuvieron la pista, actuaron rápidamente. El 9 de diciembre de 1960, la policía llegó al modesto hogar donde vivía Karl Neumann, con su esposa e hijos. Cuando abrió la puerta, los oficiales le preguntaron si era Karl Neumann. Él confirmó que ese era su nombre. Le preguntaron si había servido en las SS durante la guerra. Él lo negó. Le pidieron que los acompañara para verificación de identidad. En la estación de policía fue interrogado extensamente. Inicialmente mantuvo su historia de que era Karl Neumann, un simple trabajador sin pasado militar significativo, pero los investigadores tenían evidencia. Tenían fotografías de Richard Baer de los archivos de las SS. Compararon estas fotografías con el hombre frente a ellos. A pesar de que habían pasado 15 años, a pesar del envejecimiento natural, las características faciales eran distintivas. Los investigadores también buscaron el tatuaje del tipo de sangre de las SS. Baer había intentado ocultar el tatuaje, pero bajo examen cuidadoso, las marcas aún eran visibles. Confrontado con esta evidencia, sabiendo que la negación ya no era posible, Richard Baer finalmente admitió su verdadera identidad. El arresto de Baer fue noticia de primera plana en Alemania y en el extranjero. El último comandante de Auschwitz había sido capturado después de vivir 15 años en libertad bajo identidad falsa. Su esposa e hijos quedaron devastados.
Ellos genuinamente no habían sabido quién era realmente. La esposa de Baer había creído que estaba casada con un trabajador forestal común llamado Karl Neumann. Sus hijos habían crecido sin conocer el pasado de su padre. De repente, descubrieron que su padre era uno de los criminales de guerra nazis más buscados, responsable de la muerte de cientos de miles de personas. Baer fue llevado a Frankfurt, donde Fritz Bauer y su equipo estaban preparando el juicio de Auschwitz, oficialmente conocido como el segundo juicio de Auschwitz de Frankfurt. El primer juicio había sido un proceso polaco en 1947 que había juzgado a 40 oficiales de las SS de Auschwitz, resultando en 23 condenas a muerte. Este nuevo juicio sería el examen más completo de Auschwitz, realizado en un tribunal alemán. Estaba programado para comenzar en diciembre de 1963 y se esperaba que durara meses, posiblemente años. Los preparativos para el juicio fueron extensos. El equipo de Bauer viajó a Polonia para visitar Auschwitz, ahora preservado como museo y memorial. Caminaron por los terrenos del campo, visitaron las ruinas de los crematorios, vieron los barracones donde habían vivido los prisioneros, el muro de la muerte donde miles habían sido ejecutados. Documentaron todo con fotografías y medidas precisas. Recopilaron más testimonios de sobrevivientes. Para el momento en que comenzó el juicio, tenían testimonios de más de 300 sobrevivientes de Auschwitz, así como evidencia documental extensa. Richard Baer fue acusado formalmente de complicidad en el asesinato de miles de personas. La ley alemana distinguía entre perpetradores principales, que actuaban por motivación propia, y cómplices que asistían en crímenes motivados por otros. Dado que las políticas de exterminio venían de Hitler, Himmler y otros líderes nazis de alto nivel, la mayoría del personal de Auschwitz era técnicamente cómplice más que perpetradores principales. Pero esta distinción legal no disminuía la gravedad de los crímenes. Baer, como comandante, había sido esencial para el funcionamiento del sistema de exterminio. Sin su administración competente, sin su supervisión del personal, sin su coordinación de la logística, el asesinato masivo no podría haberse llevado a cabo a la escala que alcanzó. Mientras estaba detenido esperando juicio, Baer fue alojado en la prisión de Frankfurt. Los guardias informaron que era un prisionero modelo, tranquilo, cooperativo, sin causar problemas. Mantenía contacto con su abogado defensor, quien enfrentaba la tarea casi imposible de defender a un hombre cuya culpabilidad estaba tan exhaustivamente documentada. La estrategia de defensa probable sería argumentar que Baer simplemente había seguido órdenes, que había sido un engranaje en una máquina mucho más grande, que los verdaderos responsables eran los líderes nazis que habían diseñado e implementado la solución final. Este argumento de seguir órdenes había sido rechazado en los juicios de Nuremberg. El tribunal estableció que seguir órdenes no era defensa absoluta para crímenes contra la humanidad. Los individuos tenían responsabilidad moral de negarse a participar en atrocidades, incluso si eso significaba arriesgar sus propias vidas. Sin embargo, en la práctica, los tribunales alemanes de posguerra a menudo habían sido más indulgentes, reconociendo que negarse a seguir órdenes en el sistema totalitario nazi podía tener consecuencias letales. La cuestión de cuánta libertad de acción tenía realmente un oficial de las SS, cuánto podía haberse resistido sin enfrentar ejecución él mismo, era compleja y controvertida. Baer, en sus interacciones con su abogado e investigadores, aparentemente intentó minimizar su papel. Afirmó que había sido simplemente un administrador, que no había participado personalmente en asesinatos, que había estado siguiendo órdenes de superiores. Esta narrativa, común entre acusados nazis,
era problemática por múltiples razones. Primero, la posición de comandante no era meramente administrativa en un sentido neutral. El comandante de Auschwitz supervisaba directamente un sistema cuyo propósito principal era el asesinato masivo. Segundo, incluso si Baer no había accionado personalmente las palancas que liberaban el Zyklon B, su autoridad era esencial para que el sistema funcionara. Tercero, había tenido opciones, aunque limitadas. Podía haber solicitado transferencia, podía haber saboteado sutilmente las operaciones, podía haber documentado secretamente los crímenes para futura evidencia. Pero Baer nunca había hecho nada de esto. Había ejecutado sus responsabilidades con eficiencia, había mantenido el campo funcionando a capacidad máxima durante el período más mortífero de su historia. Había supervisado la evacuación que resultó en miles de muertes más. No había evidencia de que hubiera expresado dudas sobre las políticas que implementaba, de que hubiera intentado ayudar a prisioneros, de que hubiera mostrado alguna compasión. Los testimonios de sobrevivientes lo describían como distante y frío, un burócrata de la muerte que veía a los prisioneros como números en informes más que como seres humanos. El juicio de Auschwitz comenzó el 20 de diciembre de 1963. 22 acusados se sentaron en el banquillo, exmiembros de las SS que habían servido en Auschwitz en diversas capacidades: guardias, oficiales administrativos, médicos, supervisores de trabajo. El ausente notable era Richard Baer. Debía haber sido el acusado principal, el más importante, el comandante cuyo juicio sería el punto central del proceso. Pero Baer no estaba en el tribunal. Estaba en una celda de la prisión, aparentemente preparándose para su comparecencia. El juicio procedió sin Baer. El tribunal escuchó testimonios devastadores de sobrevivientes. Hombres y mujeres que habían sido niños en Auschwitz relataron cómo habían visto morir a sus padres. Sobrevivientes describieron las selecciones en la rampa, el hambre constante, el frío del invierno en barracones sin calefacción, las enfermedades, las ejecuciones arbitrarias. Describieron los crematorios funcionando día y noche, el olor omnipresente de carne quemada, las cenizas cayendo como nieve. Describieron el terror constante, la deshumanización sistemática, la destrucción deliberada no solo de cuerpos, sino de almas. Los acusados presentes escucharon estos testimonios con reacciones variadas. Algunos parecían genuinamente afectados, otros permanecían impasivos, otros parecían aburridos o resentidos. Varios alegaron no recordar eventos específicos o negaron haber participado en actos particulares. La estrategia de defensa generalmente era admitir haber estado en Auschwitz, pero negar responsabilidad personal por crímenes específicos. Esta estrategia tenía dificultades para enfrentar el volumen masivo de evidencia presentado por la Fiscalía. Mientras el juicio continuaba, Richard Baer permanecía en su celda. Su abogado informó que estaba estudiando los materiales del caso, preparándose para su eventual comparecencia. Pero esa comparecencia nunca ocurriría. El 17 de junio de 1963, 6 meses antes del inicio del juicio, Richard Baer fue encontrado muerto en su celda en la prisión de Frankfurt. Tenía 51 años de edad. Las circunstancias de su muerte fueron inmediatamente objeto de especulación. La autopsia oficial determinó que Baer había muerto por causas naturales, específicamente por envenenamiento con talio, posiblemente de autoprescripción de medicamentos o contaminación accidental. El talio es un metal pesado altamente tóxico que puede ser letal en pequeñas cantidades. Sin embargo, esta explicación dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo había obtenido Baer acceso a talio en una celda de prisión? ¿Fue realmente accidental o se trató de suicidio?
Si fue suicidio, ¿por qué en ese momento específico? ¿O fue asesinado para silenciarlo? Las teorías de conspiración surgieron rápidamente. Algunos sugirieron que Baer había sido asesinado para evitar que revelara información comprometedora en el juicio. La teoría era que ex-nazis, que ahora ocupaban posiciones respetables en la sociedad alemana, temían que Baer, bajo presión en el tribunal, pudiera nombrar a otros, pudiera revelar la extensión de la colaboración en el Holocausto. Al silenciar a Baer, estos supuestos conspiradores habrían protegido sus propias identidades y posiciones. Sin embargo, no hay evidencia creíble que apoye esta teoría. Las investigaciones policiales no encontraron señales de juego sucio, y no había motivo obvio para que alguien arriesgara un asesinato tan visible. La teoría del suicidio es más plausible. Baer enfrentaba la perspectiva de un juicio público humillante, donde su papel en uno de los peores crímenes de la historia sería examinado en detalle exhaustivo. Enfrentaba testimonios de sobrevivientes que relatarían lo que había ocurrido bajo su mando. Enfrentaba la casi certeza de condena y una larga sentencia de prisión, posiblemente cadena perpetua. A los 51 años, sabía que probablemente moriría en prisión. Su familia había sido destruida por la revelación de su verdadera identidad. Su esposa había descubierto que el hombre con quien había estado casada era un monstruo. Sus hijos habían descubierto que su padre era un criminal de guerra masivo. Baer no tenía futuro, solo un pasado horrible que sería expuesto ante el mundo entero. En estas circunstancias, el suicidio habría sido una salida comprensible. Muchos nazis capturados habían elegido el suicidio sobre enfrentar juicio. Hermann Göring se había envenenado en Nuremberg la noche antes de su ejecución programada. Heinrich Himmler se había suicidado con cianuro inmediatamente después de ser capturado. Adolf Hitler se había suicidado en su búnker. Para hombres que habían ejercido poder absoluto sobre la vida y la muerte de otros, la perspectiva de ser juzgados como criminales comunes era insoportable. El suicidio les permitía recuperar un último vestigio de control, elegir el momento y la manera de su propia muerte. Sin embargo, también es posible que la muerte de Baer fuera genuinamente accidental. El talio se utilizaba en ese tiempo en algunos productos médicos y como raticida. Es concebible, aunque improbable, que Baer pudiera haber estado expuesto accidentalmente. La investigación oficial concluyó que no había evidencia definitiva de suicidio ni de homicidio, y la causa oficial de muerte se registró como envenenamiento con talio de causa indeterminada. Independientemente de las circunstancias exactas, la muerte de Baer significó que nunca sería juzgado por sus crímenes. Esta fue una frustración profunda para sobrevivientes de Auschwitz que habían esperado verlo en el banquillo, que habían querido confrontarlo con sus testimonios, que habían querido que un tribunal declarara formalmente su culpabilidad. Fritz Bauer y su equipo habían trabajado durante años para construir el caso contra Baer, y ahora ese trabajo nunca se presentaría en corte. La justicia, en el sentido de un juicio formal y una condena, se les había escapado. El juicio de Auschwitz continuó sin Baer durante 20 meses. Fue uno de los procesos legales más largos e importantes en la historia alemana de posguerra. El tribunal escuchó testimonios de 360 testigos. Realizó visitas al sitio de Auschwitz en Polonia. Examinó miles de documentos. Al final, en agosto de 1965, el tribunal emitió sus veredictos. De los 22 acusados, 17 fueron condenados. 6 recibieron cadena perpetua por asesinato. 11 recibieron sentencias que iban de 3 años y 3 meses hasta 14 años por complicidad en asesinato.
3 fueron absueltos por falta de evidencia suficiente de participación personal en crímenes específicos. Las sentencias fueron controvertidas. Muchos sobrevivientes y observadores las consideraron demasiado indulgentes. Hombres que habían participado en el sistema que asesinó a más de 1 millón de personas recibían sentencias de solo unos pocos años de prisión. Algunos de los condenados cumplieron solo fracciones de sus sentencias antes de ser liberados. La disparidad entre la magnitud de los crímenes y las penas impuestas parecía representar una falla fundamental de la justicia. Sin embargo, otros argumentaban que era notable que estos juicios estuvieran ocurriendo del todo, que Alemania estaba enfrentando su pasado de una manera que pocas naciones habían hecho después de cometer atrocidades masivas. El caso de Richard Baer plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la responsabilidad y la culpabilidad. Baer no era como los fanáticos ideológicos del movimiento nazi, no era como los sádicos que disfrutaban torturando a los prisioneros. Era un burócrata, un administrador, un hombre que seguía órdenes y gestionaba sistemas. Este tipo de perpetrador, el burócrata asesino, representa quizás el aspecto más inquietante del Holocausto. Los crímenes masivos modernos no son cometidos principalmente por monstruos obvios, sino por personas ordinarias que funcionan dentro de sistemas burocráticos, que siguen procedimientos establecidos, que dividen la responsabilidad hasta que ninguna persona individual se siente completamente responsable por el resultado final. Esta es la lección central del trabajo de la filósofa Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. Arendt, cubriendo el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, observó que Eichmann no era un monstruo diabólico, sino un hombre mediocre que había seguido órdenes, que había visto su trabajo como simplemente resolver problemas logísticos, que nunca había pensado profundamente sobre las implicaciones morales de sus acciones. Esta descripción podría aplicarse igualmente a Richard Baer. Era un hombre que había encontrado su nicho como administrador en un sistema genocida, que había ejecutado sus responsabilidades competentemente sin aparentemente cuestionar la moralidad fundamental de lo que estaba haciendo. Pero la banalidad del perpetrador no disminuye la monstruosidad del crimen. Baer supervisó un sistema que asesinó a cientos de miles de personas. Organizó la logística que permitió el funcionamiento eficiente de las cámaras de gas. Mantuvo el orden que permitió que los transportes llegaran, que las selecciones se realizaran, que los asesinatos masivos continuaran día tras día. Sin hombres como Baer, el Holocausto no habría sido posible a la escala en que ocurrió. Los grandes crímenes históricos requieren no solo fanáticos que los conciban, sino también administradores competentes que los ejecuten. La historia de Richard Baer también ilustra el alcance limitado de la justicia de posguerra. De los miles de perpetradores del Holocausto, solo una fracción fue llevada ante la justicia. Muchos murieron durante la guerra. Muchos escaparon a otros países, especialmente a Sudamérica. Muchos, como Baer, lograron ocultar sus identidades durante años o décadas. Algunos fueron capturados pero murieron antes de ser juzgados. Otros fueron juzgados pero recibieron sentencias que muchos consideraron inadecuadas. La magnitud del Holocausto era tal que ningún sistema de justicia podía procesar completamente a todos los responsables. Además, la responsabilidad por el Holocausto se extendía más allá de aquellos que directamente operaban los campos de exterminio. Los líderes políticos que diseñaron las políticas, los burócratas que organizaron los transportes, los industriales que explotaron el trabajo esclavo, los científicos que realizaron experimentos médicos, los abogados que crearon el marco legal para la persecución,
los propagandistas que deshumanizaron a las víctimas, todos eran parte del sistema genocida. Y más allá de los participantes activos, estaban los millones de alemanes comunes que sabían al menos algo sobre lo que estaba ocurriendo y no hicieron nada, los colaboradores en países ocupados que ayudaron a identificar y capturar a judíos, los espectadores internacionales que cerraron sus fronteras a los refugiados. La red de complicidad era inmensa. La muerte de Baer en prisión antes de su juicio significó que muchas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Qué habría dicho en su defensa? ¿Habría expresado arrepentimiento o remordimiento? ¿Habría admitido la magnitud total de su responsabilidad o habría seguido minimizando su papel? ¿Habría nombrado a otros perpetradores, proporcionando información que pudiera llevar a más arrestos? Nunca lo sabremos. Baer se llevó sus secretos a la tumba. Para los sobrevivientes de Auschwitz, que habían esperado verlo juzgado, la muerte de Baer fue una decepción amarga, pero no completamente inesperada. Muchos perpetradores nazis habían evadido la justicia de una forma u otra. Lo importante, para muchos sobrevivientes, no era tanto que cada perpetrador individual fuera castigado, sino que el mundo reconociera lo que había ocurrido, que la verdad fuera establecida y preservada para las generaciones futuras. En este sentido, aunque Baer personalmente escapó del juicio, su historia y sus crímenes se convirtieron en parte del registro histórico. Hoy, más de 80 años después del Holocausto, Richard Baer es recordado como uno de los principales perpetradores de uno de los peores crímenes en la historia humana. Su nombre aparece en libros de historia, en documentales, en museos dedicados a preservar la memoria del Holocausto. El Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, establecido en el sitio del antiguo campo, recibe más de 2 millones de visitantes cada año. Estos visitantes caminan por los mismos terrenos que Baer una vez administró, ven los barracones donde vivían los prisioneros, visitan las ruinas de los crematorios donde cientos de miles fueron asesinados. El museo sirve como un recordatorio físico de lo que ocurrió, un memorial para las víctimas y una advertencia para las generaciones futuras. La historia de Auschwitz y de hombres como Richard Baer nos obliga a confrontar preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana, sobre cómo las sociedades pueden descender a la barbarie, sobre cómo personas ordinarias pueden participar en atrocidades extraordinarias. Nos recuerda que el genocidio no es el producto de fuerzas misteriosas o incomprensibles, sino de decisiones humanas concretas tomadas por individuos reales. Cada transporte a Auschwitz fue organizado por alguien. Cada selección en la rampa fue realizada por alguien. Cada cámara de gas fue operada por alguien. Cada documento que mantenía el sistema funcionando fue procesado por alguien. Richard Baer fue uno de esos alguien. No fue el cerebro detrás del Holocausto, no diseñó la solución final, no inventó las cámaras de gas, pero fue el comandante del campo de exterminio más mortífero durante su periodo más intenso de operaciones. Supervisó el asesinato de cientos de miles de personas, y cuando la guerra terminó, en lugar de enfrentar lo que había hecho, huyó, adoptó una identidad falsa y vivió durante 15 años como si fuera un ciudadano ordinario sin un pasado criminal. Su captura en 1960 mostró que, aunque la justicia puede demorarse, puede llegar eventualmente. Su muerte antes del juicio mostró también las limitaciones de la justicia, cómo los perpetradores pueden escapar de la rendición de cuentas completa, incluso cuando son identificados y capturados. Pero el registro histórico permanece. Sabemos quién fue Richard Baer, sabemos qué hizo, y su nombre permanecerá para siempre asociado con uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Para las víctimas de Auschwitz,
para los cientos de miles que murieron bajo el mando de Baer, para los sobrevivientes que vivieron con el trauma de lo que experimentaron, la historia de Baer es solo un pequeño fragmento de una tragedia mucho más grande. Cada víctima tenía un nombre, una historia, una familia, sueños y esperanzas que fueron destruidos. Los números: 1.100.000 muertos en Auschwitz, 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto, 11 millones de víctimas totales, incluyendo otros grupos perseguidos. Estos números son tan vastos que corren el riesgo de volverse abstractos. Pero cada número representa una vida humana individual, una persona que nació, que amó y fue amada, que tenía una identidad única e irreemplazable. La responsabilidad de recordar recae sobre todos nosotros. Debemos recordar no solo para honrar a las víctimas, sino también para prevenir que tales atrocidades ocurran nuevamente. La historia del Holocausto demuestra que el genocidio es posible en sociedades modernas, que puede ser implementado por estados industrializados utilizando tecnología y burocracia. Demuestra que la deshumanización sistemática de grupos puede llevar a su destrucción sistemática. Demuestra que la mayoría silenciosa que no se opone a la injusticia se vuelve cómplice de ella. Estas lecciones permanecen relevantes en nuestro mundo contemporáneo, donde persisten el genocidio, la limpieza étnica y la persecución de minorías. Richard Baer murió hace más de 60 años, pero su historia vive como advertencia y como testimonio. Nos recuerda que el mal no siempre viene con cuernos y una cola, no siempre es inmediatamente reconocible como monstruoso. A veces el mal usa uniforme y sigue procedimientos. A veces se sienta detrás de un escritorio y procesa documentos. A veces vive como vecino, trabajando tranquilamente, criando una familia, aparentando normalidad mientras oculta un pasado inimaginable. Esta capacidad humana para el mal banal, para la atrocidad burocrática, es quizás la lección más aterradora y más importante que podemos aprender de la historia de Richard Baer y del Holocausto que ayudó a perpetrar.